Hola, muy buenos días a todos. Hemos estado esperando unos minutitos para que todos pudieseis entrar en la sala y estuvieseis perfectamente conectados a la hora de empezar la webinar. Pues nada, mi nombre es Palma Mení, soy técnico de recursos humanos y de prevención de riesgos laborales de la Confederación de Empresarios de Cádiz. Y hoy nos convoca pues la realización de un nuevo webinar denominado Gestión de Riesgos de Trabajo en Altura, que hemos organizado dentro del proyecto de prevención de riesgos laborales de la CEC, que estamos llevando a cabo con la financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Este proyecto consta de dos líneas, una línea de asistencia técnica, en la que contamos con un gabinete de asesoramiento y de información en materias de PRL de carácter gratuito y a disposición de cualquier persona, trabajadora y empresario que lo requiera. Disponemos de una página web en la que se publican materiales de apoyo a las diferentes materias que desarrollamos dentro de las diferentes acciones que realizamos. Igualmente pueden encontrar un cuestionario de autodiagnóstico sobre gestión preventiva, una guía práctica sobre dicha gestión y una relación de preguntas frecuentes que vamos ampliando en función de las preguntas que nos vayan llegando a este gabinete de asesoramiento que se ha comentado. La página web que os invito a que la visitéis es prl.empresariosdecadiz.es. La otra pata o la otra línea que tiene este proyecto es de información preventiva y aparte de folletos y boletines que se publican en esta página web y que está a disposición de todos, desarrollamos este tipo de acciones, webinar, talleres, cursos de formación sobre riesgos psicosociales, enfermedades profesionales, seguridad vial laboral y riesgos de trabajo en altura como este que nos ocupa hoy. Pues bien, con este webinar lo que pretendemos es poner de manifiesto la necesidad de atender a los desafíos asociados a este tipo de trabajos y el establecimiento de protocolos y prácticas adecuadas para minimizar los riesgos que contraen este tipo de actividad. Para ello, pues vamos a contar con la intervención de Gema Hidalgo Muñoz, técnico superior en prevención de riesgos laborales del Servicio de Prevención Mancomunado SPM Construcción Andalucía. Solamente antes de finalizar esta presentación me gustaría pues daros tres breves indicaciones. La primera y es que antes de que Gema inicie su intervención os va a salir en pantalla un pequeño cuestionario sobre riesgos de altura que os pido pues que lo cumplimentéis. En segundo lugar, y como ya es habitual, a través del chat podéis formular todas las preguntas que creáis oportunas o que consideréis hacerle a Gema y que ella os contestará sin ningún tipo de problema. Y por último, al finalizar el webinar, y como también viene siendo habitual, os saldrá el cuestionario de evaluación de esta opción que estamos desarrollando o que vamos a empezar a desarrollar a continuación. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir a esta nueva acción formativa y dejamos 2 o 3 minutitos para cumplimentar este cuestionario que ya tenéis en pantalla y a continuación pues Emma comenzará su exposición. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Bueno, pues cuando me digas Palma, inicio la exposición. ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos perfectamente, Emma. Vale. Voy a compartir la presentación. Perfecto. ¿Se ve? Vale. Eh, no sé si me estáis escuchando y viendo. Te escuchamos y te vemos perfectamente. Perfecto. Bueno, pues lo primero, quisiera agradecer en primer lugar al Instituto Andaluz de Prevención y también a la Confederación de Empresarios de Cádiz por contar conmigo para la celebración de esta jornada. Bueno.
Tenemos por delante una hora larga donde vamos a intentar un poco clarificar o trabajar un poco la situación de trabajos en altura, los riesgos asociados a los trabajos en altura. Esta mañana, antes de iniciar, a ver si me deja, aquí. Ujú. Seguís viendo, la verdad. Sí, Gemma, seguimos Es viendo. que no puedo, si lo pongo en modo, a ver si me deja en este modo. Un segundito. Aquí. Vale. Bueno, pues esta mañana haciendo una búsqueda rápida en Google, pues empiezan a salirme una infinidad de noticias, todas del año pasado, referentes a accidentes laborales como la causa principal o original es la caída de altura. Eh, Desde accidentes de una escalera de mano hasta accidentes, pues como se están viendo aquí, de una cubierta. También se producen, como hemos dicho, en escalera de mano, se producen desde situaciones como, por ejemplo, plataformas, vuelco de plataforma elevadora en móviles de personas. Y analizando un poquito, entrando un poco en materia, eh, sobre la casuística se visualiza que básicamente los factores que conllevan estos accidentes pueden basarse o bien en una falta de medidas de seguridad o bien, sobre todo, en la implantación de medidas inadecuadas. Esto hace que pongamos el foco, según me han pedido de la organización, en cómo se debería de gestionar adecuadamente estas situaciones, porque al final la falta de gestión o la improvisación, pues, cuesta vidas. En base a ello, o con base en ello, eh, la jornada de hoy o la intervención de hoy va a ir en torno a estos cuatro puntos. La primera parte, que quizás sea un poco más, digamos, teórica, es hacer referencia al marco conceptual de lo que se considera trabajo en altura. Luego hablaremos un poco del contexto de trabajo y sobre todo la parte más importante y es donde probablemente encontramos pues la primera quiebra, ¿no? Que es en el análisis y planificación. Por último, será el control operacional y un muestreo o un archivo gráfico de los errores más comunes. No he dicho antes que, bueno, yo pertenezco a un servicio de prevención mancomunado del sector de la construcción en Andalucía. Nuestra función, entre otras muchas cosas, somos un servicio de prevención especializado en construcción y verificamos pues, cualquier situación que se pueda dar en obras de construcción o afín. Y es cierto que los riesgos en trabajos de altura quizás sean de los que más nos ocupan, ¿vale? Dicho esto, vamos a entrar en materia. En la primera parte, el marco conceptual del trabajo en altura. Debemos definir qué es un trabajo en altura. Esta definición, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y el Ministerio de Trabajo, los trabajos en altura se definen como aquellos realizados por encima del nivel de referencia, entendiéndose como tal la superficie, pues importante, sobre la que puede caer el trabajador y ocasionarle daños personales. Es decir, que el trabajador estaría subido en una superficie y el trabajo en altura implica una caída a otra zona, a otra base, otra superficie, como queramos llamarlo, y eso puede suponer para el trabajador unos riesgos, ¿vale? También nos dicen estas dos entidades o estos dos organismos que los trabajos que supongan un riesgo de caída de altura superior a 2 metros requieren el uso de protecciones contra caídas de altura. Esto ya lo veremos luego con más detalle, que se consideran protecciones contra caída en altura. Porque, por ejemplo, tendemos, y ahí tenemos el primer gran error, considero, tendemos a, uy, trabajo en altura, arnés. Y no debe ser así.
El arnés quizás es el último paso, ¿vale? De la prevención o del establecimiento, implantación, como queramos llamarlo, de medidas de seguridad para los trabajos en altura. Eh, Importante también que se nos dice que a partir de 2 metros se requiere el uso de protecciones contra el riesgo de caída. Pero cuidado, porque esto es algo que se nos olvida. Antes hablaba yo con los organizadores. Bueno, aquí yo soy de Málaga. Y justo aquí en la provincia de Málaga, hace cuestión de unos meses, hemos tenido un accidente mortal de un trabajador que se ha caído de un tercer peldaño de una escalera de mano. Entonces, será, habrá que estudiar bien las situaciones y será la evaluación de riesgos cuando competa, el plan de seguridad si estamos hablando de construcción o cualquier otro documento que aplique, donde se va a establecer en qué casos va a ser necesario, sí, o en aquellos casos en los que, aunque estemos por debajo de una medida, se requiera unas protecciones especiales, ¿vale? Esta altura se medirá desde la superficie, que también nos lo dice el organismo, desde la superficie en la que está situada la persona hasta el nivel, hasta la superficie del nivel inferior en la que quedaría retenido si no se dispusiese de un medio de protección. Con lo cual nos van dando ya todas digamos, los puntos claves para empezar a trabajar. Una vez que nosotros tenemos claro dónde estamos, ahí deberíamos empezar a trabajar. Bien. Relación no exhaustiva de trabajos. Para visualizar, ahora lo iremos viendo con fotos, es importante tener una visualización al final para poder ir avanzando en lo que a lo largo de la mañana, la jornada, visualizar qué es entonces un trabajo en altura. Esto es una relación no exhaustiva, pero nos puede servir muy bien de guía. Pues tareas de mantenimiento, restauración y reparación, trabajos de carga, descarga, limpieza, supervisión de vehículos y, por ejemplo, depósitos. Estamos hablando de depósitos, pues, por ejemplo, depósitos industriales, donde se puede almacenar. Por ejemplo, aquí en Málaga tenemos los depósitos de una de las fábricas de cerveza muy conocidas, depósitos de almacenamiento de aceites, depósitos de almacenamiento de vino, etcétera. Trabajo de instalación de fotovoltaicas. Bueno, esto es algo, es un sector bastante en auge por el tema bueno, pues todo lo que es la energía renovable, etcétera. Y es un sector donde la casuística de accidentes laborales por caídas de altura se está dando con mayor incidencia, ¿vale? ¿Y por qué ocurre? Pues básicamente por lo que hablaremos más adelante, por una falta de planificación, análisis y planificación de los trabajos. Trabajo de instalaciones industriales. Trabajos con utilización de escalera de mano. El tema de la escalera de mano lo veremos, lo trataremos como un punto importante también. El tema de la escalera de mano todavía nos queda mucho por avanzar, pero sí que es cierto que poco a poco el concepto de voy a trabajar desde una escalera de mano o para qué es una escalera de mano convencional de toda la vida, ya nos va quedando más claro. Trabajos con utilización de andamios, trabajos con utilización de plataformas elevadoras móviles de personas. Ahora lo veremos todo en imágenes para que nos quede claro. Trabajos de tipo vertical, sobre todo de posicionamiento de cuerdas, con posicionamiento de cuerdas, etcétera. Montaje de antenas, limpiezas especiales, tejados, tala de árboles. Todo esto se considera trabajo en altura. Aquí ya vamos viendo pues, situaciones que implican un trabajo en altura. Técnicas de posicionamiento con cuerdas para limpieza o mantenimiento de edificios, llenado o inspección o como queramos llamarlo también de cisternas de camiones. Se va viendo que tenemos distintos tipos, incluso para la limpieza. Yo ya he visto en varios no sé, como establecimientos de limpieza de vehículos industriales, cómo ya tienen estos sistemas colocados. Aquí vamos viendo cómo hay una escalera ya de acceso que no es la escalera convencional que hemos podido estar viendo hasta hace poco. Trabajos de plataforma elevadoras móviles de personas. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que hablábamos, instalaciones fotovoltaicas. Bueno, volvemos a otro tipo. Este es una plataforma elevadora móvil de personas de tijera. Esta sería un brazo articulado. ¿Vale? Todos estos casos son trabajos en altura. Ascensores.
los trabajos de los ascensoristas, tanto en el montaje como en los mantenimientos de los ascensores, pues es un trabajo en altura. ¿Mm? Teja, mantenimiento, instalación de cubiertas, escaleras de mano. Aquí tenemos un uso de escalera de mano, pues bueno, un uso de escalera de mano que podríamos jugar y luego un uso de escalera de mano con unas escaleras ya certificadas y diseñadas para trabajar o para utilizarlas como puesto de trabajo, que esa es la clave. La clave es si la escalera de mano va a ser o no utilizada como puesto de trabajo. Montaje de estructuras prefabricadas, como por ejemplo esto es una grúa. Carga y descarga de material, perdón, de material de un camión, pues al final estamos trabajando en altura y está todo inventado. Lo bueno que tiene o que tenemos en materia de seguridad o prevención de riesgos laborales, que prácticamente cualquier riesgo que tengamos asociado a nuestra actividad tiene ya aparejado el diseño de algún sistema de protección, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo hay un sistema que se le llama el sistema de las alciperchas, por el sistema, porque originalmente quien lo puso o lo patentó y lo puso en práctica fue la casa Alsina, la casa comercial Alsina, y por eso se llama alciperchas, ¿vale? Son unas perchas, en este caso son perchas móviles que las puedes ir cambiando de ubicación, pero que nos sirve para que el trabajador que esté subido sobre la carga pueda estar protegido frente al riesgo de caída a distinto nivel. Aquí tenemos también depósitos, como habíamos dicho antes, depósitos, pues por ejemplo, esto es de una bodega, esto es de una fábrica de una cooperativa de aceite, donde tenemos establecido, tenemos protegido mediante una protección colectiva, unas plataformas con barandillas, pues los accesos a las partes superiores que implican riesgo de caída a distinto nivel. Bueno, esta foto es un poco impactante, pero también, tanto en el montaje como en el mantenimiento de los molinos de viento, ¿vale? Para energía renovable, pues también tiene sus propios sistemas. Fijaos, aquí hay unos sistemas fijos que luego veremos qué diferencia hay entre algo provisional y algo fijo y qué requisitos tiene que cumplir cada uno. ¿Mm? Perdón. Montaje de andamios. Cualquier montaje de andamios debe tener, pues debe llevar aparejado el procedimiento de la implantación de unos sistemas de protección colectiva o individual para los trabajadores con riesgo de caída a distintos niveles. Marco legal. Bien, en cuanto al marco legal, eh, es extenso. En primer lugar, estarían las leyes, vamos por un orden de jerarquía. Las leyes que nos van a afectar sí o sí, en este caso la ley primaria o la primordial es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 31/95, que lo veremos ahora rápidamente, donde nos deja claro, o le deja claro al empresario, y yo creo que yo siempre digo lo mismo, que cuando empezamos a leer la Ley de Prevención, solo con la declaración de intenciones ya el resto podría incluso sobrar, porque le dice al empresario claramente esta ley que el empresario tendrá que poner cuantas medidas sean necesarias para que el trabajador realice sus funciones de forma segura. Cuando dice cuántas medidas sean necesarias, aquí ya lo que le está diciendo al empresario es que no puede obedecer ni a criterios técnicos ni a criterios y mucho menos económicos en la supeditación de esas medidas. Luego estarían los reales decretos, que los reales decretos ya vamos a un nivel inferior y son mucho más específicos. Veremos ahora qué reales decretos aplican, sobre todo en lo que sería el trabajo en altura. Guías técnicas de desarrollo de esos reales decretos. Una de las labores que hace el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Seguridad e Higiene es realizar o desarrollar las guías técnicas de los reales decretos de aplicación. ¿Y qué es lo que hace esta guía técnica? Pues ni más ni menos que interpretar de forma muy objetiva el contenido de los reales decretos. Para los técnicos, a veces a veces no. Siempre la guía técnica es una herramienta primordial que debemos tener a mano y conocer perfectamente. Igual que, por ejemplo, podamos tener un criterio, que luego veremos, los criterios de la inspección de trabajo o de cualquier otro organismo que también nos marcan la vía por la que tenemos que ir caminando en el asesoramiento a nuestras empresas.
¿vale? Convenios sectoriales. ¿Por qué los convenios sectoriales? Porque en un rango inferior, los convenios sectoriales, por regla general, suelen ser incluso más restrictivos, no tienen más remedio, porque no pueden aminorar, digamos, o minorizar el nivel de protección de cualquier norma superior. Pero, por ejemplo, en el sector que yo me muevo, en el sector de construcción, pues el convenio sectorial ha establecido en muchos ámbitos, como por ejemplo en el caso de formación, etcétera, ha establecido requisitos muy concretos para ese sector. Luego están las normas UNE. Las normas UNE en origen no son de obligado cumplimiento, ¿vale? Es una norma, una certificación que tú de forma voluntaria puedes o no cumplir. Sin embargo, en los convenios, por ejemplo, en nuestro de construcción, nos dice claramente que cuando no existe una reglamentación específica referida a algún tema concreto, pero sí haya una norma UNE, esta será de obligado cumplimiento. Y pongo, por ejemplo, en el caso de los andamios. No hay una norma concreta en cuanto a determinadas situaciones o determinados requisitos de andamios, pero sí hay una norma UNE y por tanto esa norma UNE la debemos cumplir. Luego estarían las notas técnicas de prevención. ¿Qué son las notas técnicas de prevención? Pues exactamente lo mismo, son unos documentos que emanan, en este caso, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, que lo que hace es orientarnos en la aplicación de obligaciones. Bien, pues estas notas técnicas de prevención, aunque son también, digamos, podemos decir que son voluntarias o que son, que nos ayudan al trabajo, también en determinadas circunstancias pueden ser de obligado cumplimiento. Y por último, estaría el código de buenas prácticas. El código de buenas prácticas es cuando algo se verifica, se implanta, se evidencia su eficacia y por tanto cada vez se va aplicando de forma más, digamos, común, ¿vale? Todo esto serían los puntos importantes o cómo se estructuraría el marco legal. Llevado ya a la concreción, aquí ya sí que tendríamos pues la relación de la legislación que nos afectaría. Evidentemente yo no voy a trabajar o no vamos a estar aquí hablando artículo por artículo, pero sí de forma implícita en todo, a lo largo de toda la exposición iremos hablando del contenido de esta legislación. Ley de prevención de riesgos laborales, que le hemos hablado antes. Aquí también me interesa mucho, debe interesarnos mucho, porque aunque esta ley básicamente tiene, pues bueno, una visión paternalista del trabajador y obliga al empresario con respecto al mismo, también implica, en esta ley también se hace partícipe al trabajador en cuanto a una serie de obligaciones que tiene. Y en el caso concreto de trabajo en altura, esas obligaciones son muy importantes. Las veremos al final de la exposición. Luego está el Real Decreto de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. El concepto de equipo de trabajo es un concepto que a veces nos puede llevar al error, ¿vale? El equipo de trabajo pueden ser tanto medios de trabajo como equipos de protección individual. Entraría el concepto de máquinas y medios auxiliares. ¿Qué es un medio auxiliar? Pues una escalera de mano es un medio auxiliar. Un andamio es un medio auxiliar. Un equipo de trabajo es una radial. Un equipo de trabajo es pues un atornillador, ¿vale? Y un equipo de protección individual que no entraría aquí porque tiene su reglamentación específica, pues es el equipo que el trabajador se pone corporalmente para protegerse frente a algo. Luego, además, por si fuera poco, este 1215 fue, en el 2004, fue modificado por el 2177. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, pues porque aquí hicieron unas especificaciones muy concretas en referencia a los trabajos en altura. Y concretamente, por ejemplo, hay un apartado muy clarificador en cuanto, por ejemplo, al uso de escaleras de mano. ¿Vale? Luego estaría la pertinente o la respectiva guía técnica, que en este caso es la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos de trabajo, que yo a cualquier técnico o a cualquier responsable, mando intermedio, como queramos llamarlo, donde en su centro de trabajo se utilicen equipos de trabajo, creo fundamental tener esta guía siempre cerca.
Y los convenios generales, decíamos antes, convenios sectoriales. Pues dentro de los convenios sectoriales, por ejemplo, podemos encontrarnos el de construcción, el de metal, el de industria, que hace referencia a medidas a implantar o medidas de seguridad, concretamente en el ámbito que hoy nos ocupa, trabajos en altura. Normas UNE, bueno, pues aquí hay una relación no exhaustiva de normas UNE que nos pueden afectar, ¿vale? Por ejemplo, dispositivos de anticaídas sobre líneas de anclaje rígidas, líneas de anclaje o líneas de vida flexibles, elementos de amarre, aunque luego veremos todo lo que es cada cosa, absorbedores de energía, dispositivos anticaídas retráctiles, arneses anticaídas, conectores, sistema anticaídas, métodos de ensayo, requisitos generales para la distribución del uso y mercado, dispositivos de anclaje otra vez, o sea, normativa tenemos toda la que queramos y es importante que conocerla y manejarla, porque de ello va a depender luego que el desempeño y la realización de los trabajos se haga de forma segura y eficiente. Notas técnicas de prevención, pues todas las notas técnicas, tampoco una relación no es una relación no exhaustiva, pero aquí aparecen todas las notas técnicas de prevención que hemos podido ir eh, recopilando, ¿vale? Que son de interés para el sector. Bien, pues entrando en materia, estando todavía dentro del marco legal, a mí esta transparencia sí, esta transparencia me gusta mucho ponerla porque hay que diferenciar o hay que tener muy claro para poder avanzar la diferencia entre funciones y responsabilidades. En primer lugar, los agentes actuantes principales en cualquier proceso de trabajo, ¿m? Va a ser el empresario, que es la persona que contrata, que cierra el contrato de la ejecución de la prestación del servicio, mandos intermedios, que puede o no haberlos, pero por regla general en el sector, en los sectores que nos movemos hoy, los asistentes, suele haber mandos intermedios, podemos llamarle jefes de departamento, jefes de obra, encargados de planta, etcétera. Y los trabajadores, que al final son los que van a desempeñar o van a realizar esa función. Cada uno de estos agentes va a tener unas funciones y unas responsabilidades. Y aquí lo importante es tener claro, porque esto creo que se nos olvida y es fundamental, y en el momento que tuviésemos este punto claro, quizás las cosas irían de otra forma. La responsabilidad es algo que no se puede delegar. A medida que estoy más arriba de la cúspide o digamos de la jerarquía empresarial, mayor es mi responsabilidad. A medida que estoy abajo, tengo menos. No es que no la tenga, pero tengo menos. Y pongo un ejemplo. Si yo estoy en una empresa donde el dueño de la empresa, el empresario, el consejero delegado, como le queráis llamar, eh, contrata a un jefe de obra, por ejemplo, a un encargado y a un trabajador para desarrollar un trabajo, me da igual, de pintura, por ejemplo. Bien, pues el empresario es el responsable máximo de todo lo que tiene por debajo suya. Es responsable de que todos los mandos que están por debajo suya cumplan las medidas de seguridad. Ahora bien, las funciones, por ejemplo, el colocar una barandilla, esa función la puede delegar. Pero si el de abajo, el jefe de obra, el encargado, el trabajador, no coloca la barandilla, eso no implica que el empresario ya no tenga responsabilidad. La responsabilidad no se puede delegar. Por tanto, es fundamental saber que, por ejemplo, un mando intermedio, un encargado, un jefe de obra, un mando intermedio tiene la responsabilidad de verificar que las cosas se están haciendo bien y tiene la responsabilidad de, si no cuenta con los medios necesarios, trasladarlo a quien corresponde, empresario o a quien sea, para que esos medios se establezcan. Porque fijaos, no lo he puesto aquí, pero me parece muy interesante. Hay un artículo del Código Penal que dice que la responsabilidad penal recae también, penal es cárcel, sobre aquellas personas que, aun conociéndolo y pudiendo evitar la situación de riesgo, no hayan establecido los medios. Es decir, que yo como encargado, jefe de obra, sepa que aquí faltan medidas de seguridad y lo haya podido evitar y no lo haya comunicado. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental, tener claro en qué ámbito o en qué terreno nos estamos moviendo
en cuanto a las responsabilidades y las funciones. Yo pongo siempre de ejemplo cuando estoy dando los cursos a alumnos y me preguntan, bueno, pero entonces les digo, mira, esto es muy simple, esto es muy parecido a cuando uno tiene, yo o casi todos nosotros, ¿no? Tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer la declaración de la renta. No sabemos hacerla, contratamos a un asesor. Ahora el asesor se tira 5 años sin hacer, hemos contratado, hemos delegado la función de hacer la declaración de la renta a un experto, ¿vale? Ahora este experto no me hace la declaración de la renta o me la hace mal. El que va a responder ante Hacienda, el que va a tener la responsabilidad de ese incumplimiento, no es el asesor, soy yo, que soy la que tengo la obligación. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y esto es fundamental que nos quede claro. A mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Bien, un poco raro esto, parece que estoy hablando aquí sola. Eh, entramos ya, digamos, en el terreno del trabajo. Yo normalmente cuando voy a una obra y están haciendo trabajo de cualquier tipo, pero sobre todo de trabajo de caída a distinto nivel, caída con riesgo de caída en altura, riesgo de caída a distinto nivel, empiezo a ver que allí empiezan a poner y a poner y a poner y un parche por aquí, un parche por allá. Ahora ya la barandilla no me vale, pues coloco una línea de vida de aquella manera. Y ahora como la línea de vida no la puedo colocar, pues cojo un gancho o una espera de ferralla que me he encontrado por allí, etcétera. Bien, analizamos y decimos, bueno, ¿esto por qué ocurre? Pues básicamente es porque no yo, sino la organización, el mando intermedio, la jerarquía, no se ha sentado a analizar el contexto y a planificar. Esta es la parte fundamental. Si nosotros fallamos aquí, todo lo que venga detrás van a ser parches. Si nosotros planificamos, nos sentamos a planificar y además lo hacemos en paralelo, que es como debería hacerse, con esa planificación del proyecto que tengamos entre manos. Me da igual que sea una obra, me da igual que sea una industria o me da igual que sea el llenado pues, de unos depósitos. Si yo planifico el contexto y lo hago en paralelo a la acción real que tengo que hacer, todo va a ir mucho más fácil. Ahora, si no lo tengo en cuenta y voy, una vez que ya he empezado, lo que voy a hacer son poner parches, ¿vale? El contexto de trabajo, según el Ministerio de Trabajo, te dice que es el contexto de trabajo o ámbito laboral de una empresa en la organización de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos. Ese es el contexto de trabajo, en definitiva, donde yo voy a desarrollar o voy a desplegar todos los medios necesarios para un fin último, que es la prestación del servicio que es para la que se me ha contratado. Lo primero que hay que hacer es sentarse a analizar. Y para analizar bien el contexto, hay una serie de preguntas, ¿no? Las 5 preguntas de oro que se dicen por ahí, ¿no? Los periodistas y demás, que si nosotros empezamos a dar respuesta a esas preguntas, tendremos mucho del recorrido hecho. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mira, lo que voy a hacer voy a construir una instalación industrial vuelvo a poner el ejemplo de los depósitos porque creo que para no poner siempre obra, una instalación industrial de depósitos de almacenamiento de vino, por ejemplo, en una bodega. ¿Dónde lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer en una instalación al aire libre, o lo voy a hacer en una instalación cerrada, o lo voy a hacer en una instalación mixta. Pues tengo que saber todo eso. Pues ¿por qué lo tengo que saber? Pues porque si es al aire libre y dependiendo, no es lo mismo que la instalación la montemos en Cádiz o en Jerez, que la montemos, por ejemplo, en el norte de España. ¿Por qué? Pues porque las condiciones climatológicas, por ejemplo, son diferentes. Tampoco es lo mismo que se vaya a hacer a cielo abierto o que se vaya a hacer en un espacio confinado, que puede darse que el trabajo sea en una zona que sea un espacio confinado. ¿Qué es un espacio confinado? Pues aquel donde, por ejemplo, la ventilación y el oxígeno para los trabajos, para los trabajadores puede estar comprometido. ¿Cuándo lo voy a hacer?
pues no es lo mismo que yo vaya a realizar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la colocación de una marquesina en el peaje de una autovía de día, que lo vaya a hacer de noche y que además lo vaya a hacer el donde con tráfico rodado que no se ha cortado. ¿Quién lo va a hacer? Pues lo van a hacer trabajadores especializados, una empresa especializada, o lo van a hacer mis propios trabajadores a los que tendré que establecer una serie de medidas rigurosas para ello. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mira, tengo que hacerlo pues montando primero una instalación prefabricada, como puede ser un sistema de andamio, o puede ser, por ejemplo, una cimbra. Una cimbra es, para que nos entendamos, un andamio, pero que en la parte superior lo que va a hacer es soportar una carga, pues un forjado, etcétera, un encofrado, con su hormigón, etcétera, ¿vale? Todo esto le tenemos que dar respuesta. Y esto es analizar el contexto. Si yo tengo estas respuestas, digamos, yo tengo estas cuestiones respondidas de forma muy clara, muy objetiva, con datos, el siguiente paso será mucho más fácil. Pero si yo me pongo a hacer algo y yo no he establecido o yo no me he preguntado esta serie de cosas, cuando llegue el momento empezarán los problemas, que es lo que suele ocurrir en muchísimas de las casuísticas de todos los accidentes que podríamos ir analizando. Y es que se ha empezado a hacer el trabajo, se ha improvisado, no se ha estudiado, ni siquiera, por ejemplo, si yo voy a colocar unas placas solares, pues ni siquiera he ido, me han contratado la instalación de la placa solar en la señora de la casa del pueblo tal, y cuando he llegado allí me he dado cuenta que no puedo utilizar protecciones colectivas, que tengo que tirar de un equipo de protección individual, podría ser un arnés, pero que no tengo dónde fijarlo, y ya hago aquí un chanchullo y otro, y así es como se producen los accidentes. Yo, por la experiencia, digo que ningún accidente obedece como causa. Primero, no obedece a una única causa, sino que es multicausal. Y segundo, que la mala suerte casi nunca o nunca opera en un accidente de trabajo. Este análisis, como vengo diciendo, debería hacerse con carácter previo. Tiene que estar basado en toma y o estudio de datos. Yo voy a hacer un trabajo de especial riesgo y debo ir al lugar donde se va a hacer ese trabajo, hacer una toma de datos, verificar, pues, por ejemplo, los accesos que tengo, la iluminación, etcétera. Y con eso tendré que definir documentalmente, que bueno, ahí aparece, puede ser una evaluación de riesgo, puede ser una evaluación de riesgo específica, puede ser un procedimiento de trabajo, una instrucción de trabajo o cualquier otro documento que sea de aplicación. Ahí es donde tendré que establecer mi proceso de trabajo, cómo lo voy a desarrollar. Y es fundamental basarme en los datos, en hacer fotografías si es necesario, en hacer mediciones si es necesario, porque de ello va a depender luego que mis trabajadores, ¿vale? Que son personas, que no estamos hablando, son seres humanos que tienen riesgo de tener un accidente y puede ser con consecuencias muy graves, realicen el trabajo de forma segura. Y por tanto, mi responsabilidad hacia ellos esté perfectamente clara y cubierta. ¿Mm? Bien. En este análisis y planificación tenemos que tener unos aspectos claros y unos aspectos importantes muy claros. Y además, de forma ordenada. Eh, Priorización de protecciones colectivas. Bueno, pues en la parcela que nos ocupa, que la parcela es trabajos en altura. Yo no sé si vosotros o los asistentes resuelven o no resuelven este tipo de situaciones, pero por regla general todo se arregla con un arnés y una cuerda. No digo ni línea de vida, no digo ni elemento de amarre, no digo un arnés y una cuerda. Bien, pues esto es lo último, porque nos estamos saltando uno de los principios de la acción preventiva que nos marca la ley de prevención: anteponer la protección colectiva a la individual. ¿Y eso por qué es? Pues tan simple y tan llanamente por que un elemento de protección colectiva va a proteger a cualquier individuo, cualquier persona que esté en riesgo. Es decir, cualquiera, si yo coloco una barandilla, cualquiera que suba
a esa zona va a estar protegido. Mientras que el uso de la protección individual, un arnés, queda comprometido a dos situaciones. Primero, que el trabajador tenga el arnés y segundo, que haga uso de él. Puedo tener una cuadrilla, que esto es muy común, en mi sector es muy común. Yo llego a obra y me encuentro una cuadrilla de tejeros preparando. ¿Me pueden enseñar ustedes los arneses? Te encuentras que son tres tejeros y que la empresa le ha dado un arnés. Entonces, ¿cuál es el que se pone el arnés? ¿Sabemos cuál es el que se va a caer para poner el arnés? Ok, eso es muy común. O que lo tengan los tres, pero que los tres no se lo pongan porque no puedan, porque no quieran, porque no sepan. Es el caso también muy común. Entonces, es fundamental tener claro que protección colectiva. ¿Cuándo podré sustituir la colectiva por la individual? Pues normalmente te dice que debe haber una justificación técnica y no económica. A nosotros no nos vale que nos digan, no, hombre, es que para colocar tres placas solares es mucho más barato darle a los trabajadores un arnés que tener que colocar un sistema de protección colectiva en la cubierta. Pues mire usted, a ver usted, si hubiera planificado, hubiera presupuestado de otra forma. Esto es lo que, el concepto, yo sé que cualquiera dirá, vaya lo que está diciendo, pero ese es el concepto de la seguridad. Yo no puedo comprometer la vida de las personas por un criterio económico. Bien, cuando en este caso decidamos utilizar un sistema, si se haya justificado y vayamos a utilizar un sistema anticaídas, que es como se llama, digamos técnicamente, todo lo que es el conjunto, arnés, conector, cabo de anclaje, todo se llama sistema anticaídas. Hay que trabajar una serie de cosas o hay que tener claras, pues que lo veremos tranquilamente, el establecimiento del factor de caída, ¿vale? El cálculo de la distancia de seguridad, que también veremos ahora lo que es, el efecto de estiramiento de los elementos que componen este sistema, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Porque claro, os voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo estoy intentando proteger una caída de 3 metros y entre todo el sistema al final resulta que la suma de los elementos me da digamos, una longitud de 4 metros, pues entonces, por mucho yo haya planificado, analizado y establecido, el señor se cae y se mata. Y esto es más común de lo que nos creemos, lo vamos a ver luego en fotos. También tenemos que tener claro los requisitos aplicables a los sistemas de protección a implantar. Por ejemplo, los sistemas de protección como la barandilla, que se llama Sistema Provisional de Protección de Bordes, tenemos una norma UNE que es de obligado cumplimiento, que nos habla de la resistencia que tiene que tener, de cómo se puede colocar, del ángulo que tiene que tener, de las partes que tiene que tener una barandilla. Lo mismo con las redes, con cualquier tipo de red, la red tipo V, la red tipo S, la red tipo U, cualquiera. Requisitos aplicables a los medios auxiliares. ¿Qué son medios auxiliares? Pues, por ejemplo, un andamio, una escalera, una plataforma de carga y descarga. Todo esto son medios auxiliares. Una grúa es un medio auxiliar de carga. Un cabestrante mecánico, maquinillo, no sé cómo le llaman según la provincia, es un medio auxiliar de carga, ¿vale? Pues eso tienen unos requisitos obligatorios de cumplimiento y tenemos que tenerlas claras. No vale ya cualquier cosa. Requisitos aplicables a los equipos de trabajo. Decíamos que era un equipo de trabajo, aquello que yo utilizo, porque normalmente los medios auxiliares es aquello en lo que me subo para hacer un trabajo, pero el equipo de trabajo es lo que utilizo, lo que ya, pues una radial, una tronzadora, una cortadora, eso es un equipo de trabajo. Y los requisitos aplicables a los propios trabajadores, que dependiendo del caso tendremos que verlo. Hombre, ¿cómo hay que verlo? Pues habrá que analizar varias vertientes. Yo siempre le hablo a mis alumnos cuando doy clase de la actitud con C y la aptitud con P. Siempre digo una cosa, no quiero que siente mal, pero no hay nada peor que digamos, un poco experimentado con mucha motivación, porque este me busca un lío lo más barrido. Entonces hay que tener cuidado con la aptitud, seas apto para el trabajo a desempeñar, y con la actitud del trabajador. Las dos cosas son importantísimas. Bien. Dentro de las protecciones colectivas, de la priorización, que hemos hablado de la justificación técnica, hay una subpriorización.
Y esta es muy importante, porque claro, yo puedo colocar, voy a pasar la foto, puedo colocar estas, pero estas, si tengo algo como en lo anterior, que son estas, es más importante. ¿Y por qué? Porque la norma te dice, tienes que utilizar sistemas de protección que eliminen la caída. Yo aquí no me podría caer a distinto nivel. En esta, por ejemplo, sí. Es verdad que me caigo y no me mato, no llego al suelo, pero me caigo, en definitiva. Aquí ya no. Aquí la caída se elimina. Pues esa es la idea. Vamos a analizar, ¿hay una caída a distinto nivel? Hay una protección colectiva y además esa protección colectiva elimina la caída. Pues esa es la por la que voy. Y si no puede ser, porque técnicamente, por los motivos que sean, no puede ser, entonces buscaré una que minimice las consecuencias. Es decir, me caigo, pero no me mato. Esa es la idea. Esa es la forma de trabajar en materia de seguridad laboral. La forma es, voy a ir de lo gordo a lo más pequeño, del riesgo principal que tengo, eliminarlo, si no puedo lo minimizo, y como siempre, protecciones colectivas primero, individual al final, o como complemento, pero nunca a la inversa. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos fotografías de situaciones o de contextos, para que nos entendamos, donde se ha hecho bien. Se ha priorizado la protección colectiva antes que la individual. Sí, es verdad que en este caso pues son elementos de protección, digamos, permanentes, pero tenemos barandillas, ¿vale? Esta barandilla que está aquí, es que no sé si yo puedo coger mi... Esta barandilla que está aquí eh, es una barandilla que puede ser incluso, digamos, temporal, ¿vale? Porque tiene unos elementos que puedes quitar y poner. En este caso está puesta así, pero imaginaos que yo llego puntualmente a una cubierta no transitable, que no tiene que haber nadie, a hacer un trabajo específico, concreto, durante un determinado tiempo. Voy a poner un ejemplo, Mercadona. Prácticamente ahora ya en todas las cubiertas está instalándolas de forma fija, pero anteriormente eran provisionales que les llevaban, las montaban para hacer los trabajos de mantenimiento y supervisión y luego las quitaban. Aquí tenemos, pues, por lo que decía, el tema de una cubierta, esto son las bocas de depósitos, ¿vale? Aquí incluso tenemos el acceso al propio depósito, que es una escalera de acceso que tiene hasta su protección, su aro, su anillo de protección. Esta es la idea. Por aquí es por donde debemos ir en cuanto a la planificación. ¿Que voy a utilizar un equipo anticaída? Pues lo primero, saber cuando hablamos de sistema anticaída o equipo anticaídas, ¿qué es? Porque claro, no es solo darle el arnés al trabajador. El arnés es una de las partes. Luego tenemos otras dos cosas. El sistema de conexión, que estaría aquí, y el dispositivo de anclaje, que es el punto a donde yo me voy a fijar, pues el elemento de fijación. Y fijaos que aquí dejamos reflejado las normas que aplican a estos aspectos. Son normas UNE, pero como no tenemos una reglamentación estatal específica, estas normas UNE son de obligado cumplimiento. Y todo aquello que no cumpla estas normas UNE, pues no se puede utilizar. Es así de simple, ¿vale? Eh, Estamos. Lo primero que decía, si vamos a utilizar un equipo anticaídas, sabes que es un sistema anticaídas. Ya sabemos lo que es la unión como mínimo de tres elementos: arnés, elemento de anclaje y conector. Pero ahora además ya vamos a empezar a trabajar. Y para trabajar, lo primero que tengo que saber es el factor de caída al que me enfrento. ¿Y qué es el factor de caída? Pues básicamente va a ser, en el caso de un equipo anticaída, cuando tenga que usar un equipo anticaída, para que nos entendamos, la altura de la caída con respecto a la longitud de la cuerda de amarre. En definitiva, para que nos quede claro, sería el punto, esta longitud. Puede ser esta, puede ser esta, es la longitud que hay entre el punto del conector y el punto de unión al arnés, ¿vale? ¿Y esto por qué se hace? Pues porque dependiendo de dónde vaya a ir fijada ese elemento de amarre, ese elemento conector, dependiendo tendré o no más posibilidades de caerme. Por ejemplo, si ese punto de fijación o ese conector o punto de anclaje, como queramos llamarle, está al nivel de la cabeza o por encima de ella, yo no me caigo.
me quedo colgado para que nos entendamos, que es el factor de caída cero, porque no llego a caerme. Yo estoy en un borde, pero como estoy por encima, si me fuese a caer, en ese caso me quedaría colgado. A medida que me va bajando el punto, estoy en cero, ¿vale? 0,1, 0,2, haciendo una media circunferencia, llego al factor de caída 1. ¿Y cuál es el factor de caída 1? Cuando el punto de anclaje está al mismo nivel, más o menos, que el punto de fijación del arnés. Ahí ya sí me caigo. Ya si resulta que tengo un desplome, se me rompe la plataforma, el encofrado, lo que quiera, ahí ya sí me caigo. Ahí ya tengo una caída. Y ya ahí empiezan a trabajar fuerzas, energías, etcétera. Por tanto, ya eh, podría tener lesión. Y por último, el factor de caída 2, que es el más peligroso, ¿vale? Es cuando el punto de fijación y el que debemos intentar por todos los medios evitar que el punto de fijación sea al nivel del pie, del suelo, es decir, a nivel de nuestros pies. ¿Por qué? Pues porque en ese caso el punto de la caída es mayor y por tanto las energías que se van a desarrollar son también mayores y por tanto las lesiones pueden ser graves o muy graves. A esto sumándole todo esto, partiendo de la base, estamos partiendo de la base de que lo hubiéramos hecho todo perfecto, que si encima no lo hemos hecho perfecto, es decir, si el arnés no está bien, si el trabajador no sabe usar el arnés, si resulta que en vez de un conector certificado he cogido un cabo de anclaje certificado, he cogido una cuerda que he pillado por allí, que todo eso va sumando. Con lo cual, todo lo que aparece aquí es partiendo de la base de que lo hemos hecho perfecto, la elección de equipo, la fijación de los conectores, etcétera. Bien. Aquí volvemos a ver esta figura clarificadora porque se ve muy bien cuando como vamos cayendo, factor de caída cero, me caigo pero me quedo colgado, factor de caída uno, ya sé que me he caído, me quedo colgado pero me he caído, y factor de caída 2, tengo una caída el doble. Dependiendo de si hay o no hay el factor de caída, podré utilizar sistemas con absorbedor o sin absorbedor, ¿vale? Generalmente, cuando tenemos una caída, cuando el trabajador se va a quedar, va a haber caída, ¿vale? Debemos utilizar un elemento de amarre con absorbedor. ¿Por qué? Pues porque el absorbedor está diseñado para que la energía que se crea durante esa caída, en vez de absorberla nuestro cuerpo, la absorba ese absorbedor, que es una cinta, ¿vale? Que generalmente va doblada en sí misma, pespunteada, y que al tener un impacto va rompiendo y lo que hace es ir bajando, se va, digamos, descosiendo, y lo que hace es absorber la energía para que no llegue al trabajador. ¿Mm? Bien, hay que tener en cuenta que es lo que estamos hablando, esa fuerza de choque, esa energía, a mayor sea la caída, mayor va a ser la fuerza del impacto, ¿vale? Con lo cual las consecuencias serán mayores. Y digamos, mientras más peso tenga el trabajador que cae, pues más riesgo, mayor también será la energía. Por tanto, fijaos, hay una normativa que dice que los usuarios que cedan de 100 kilos, esto me parece muy clarificador, ¿vale? De peso deberán consultar al fabricante de los equipos anticaídas, de los meses en definitiva, al objeto de determinar cuál debe ser la longitud de los elementos de amarre, porque probablemente, si peso más, mi longitud de elemento de amarre debe ser menor, ¿vale? Yo, luego si hay alguna pregunta al hilo, pues ya las vamos contestando, porque realmente cuando uno está exponiendo online, yo estoy viendo solo exclusivamente mi pantalla, mi presentación, ¿vale? Bien, otra cosa que tenemos que calcular, y esto es otra cosa que rara vez se hace, vamos a montar, tenemos una caída a distinto nivel de 3 metros. Por ejemplo, en mi sector, en construcción, resulta que vamos a montar un encofrado. El encofrado tiene una caída interior, cuando estoy poniendo las tablas del encofrado hacia adelante, y exterior, me puedo caer por los bordes hacia afuera. He colocado unos sistemas de protección colectiva, que es, por ejemplo, una red
perimetral y otra red bajo encofrado, ¿vale? Para que nos entendamos, por si no hay alguien que no es del sector de construcción, por debajo del encofrado podría ser una red tipo trapecista y por lo que es alrededor, pues una red para evitar que me caiga hacia afuera. Pero además al trabajador se le pone un arnés con una línea de vida para que en los momentos que va entablando y demás esté protegido. Bien, pero claro, eso tiene que estar calculado. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que saber qué distancia tengo que proteger, qué altura voy a proteger, tengo y cómo la voy a proteger. Y eso es lo que se llama la distancia de seguridad, que es ni más ni menos que la altura libre existente por debajo de la superficie de trabajo. Es decir, de donde yo tengo mis pies hacia la superficie donde caería, suelo, terreno, etcétera. ¿Vale? Eh, Aquí está, la fórmula es que esta distancia de seguridad es igual a la longitud del elemento de amarre, que sería esta, ¿recuerda? Para que nos entendamos, para que lo veáis claro, elemento de amarre, más la longitud del absorbedor desplegado. El absorbedor es esto que está aquí. Si yo me caigo y se va descosiendo, pues eso tiene también una distancia, tiene una longitud. Puede ser medio metro, puede ser, ya se va, ¿vale? Pues ahí, más la altura del trabajador, más un metro adicional libre. Esa es la distancia de seguridad. Es decir, que si yo a un trabajador, vamos a poner el ejemplo, voy a proteger, en este caso, una caída de 3 metros, y le doy al trabajador un elemento de amarre de 1 metro, con medio metro, vamos a poner, para que sea fácil, para que podáis hacer el cálculo fácil, medio metro de absorbedor, y el trabajador mide 2 metros. 1 metro más 2 metros de altura del trabajador ya son tres, más medio metro del absorbedor, 3,5, más el metro que me piden de seguridad o adicional libre, 4,5, frente a 3 metros de caída. Con lo cual, si yo le estoy dando un elemento de amarre de 1 metro y la caída son 3 metros, haciendo el cálculo, veo clara y simple que no he hecho nada. Que el hombre se cae y llega al suelo y lo remato. ¿Vale? Pues estos son cosas que habitualmente pues no se llevan a la práctica. Pero es que, por ejemplo, es muy importante también tener en cuenta que si todo lo que yo estoy utilizando son elementos textiles, esos elementos textiles tienden a estirar. Y además, si no lo he colocado de una forma adecuada, que tengan una tensión, la tensión necesaria que te marca el fabricante, y tengo un pandeo, pues además de los 3 metros de los 4,5 metros que ya acabamos de sumar antes, le tendré que sumar también el efecto pandeo, la flecha, lo que queráis llamarle, del elemento de amarre, de la línea de vida, para que nos entendamos. Con lo cual, las cosas son fundamentales. No vale llegar y decir, venga, vamos a colocar una línea de vida de ese pilar al otro pilar y ahí te amarras. ¿No? Tenemos que calcular, tenemos que saber la distancia. Mientras más distancia tengan los puntos de fijación de la línea de vida, más riesgo de pandeo tengo. Por tanto, todo eso hay que ir valorándolo, estudiándolo y analizándolo. Aquí pongo un ejemplo, sin calcular, porque a simple ojo se ve. Aquí tenemos una caída de altura de 3 metros. No llega ni a 3 metros, porque es una viga de cuelgue, pues más o menos 2 metros, 2 metros y algo. El señor que lleva un arnés, el arnés es un arnés potente, pero bueno, conlleva, y lo que ha hecho que ha sido, fijaos, es que lo que es el elemento de amarre lo ha unido con un nudo a lo que le sobraba de la línea de vida. O sea, que ni siquiera está enganchado a la línea de vida, pero aún así. Fijaos que tenemos aquí, porque no sé, tendremos más o menos 2 metros, más 1 metro, más 2 metros que tiene el trabajador, y fijaos la caída. Pues estas son las cosas que se ven más habitual de la cuenta. Dejo aquí una imagen, porque como luego se me ha solicitado la presentación, porque creo que es bastante clara de cómo, para hacer los cálculos, los croquis, para ver un poco a la hora de utilizar de diseñar nuestro procedimiento de trabajo seguro en altura.
Aquí este trabajador lleva la fijación o lleva la fijación al arnés en la parte delantera, en el pecho, en vez de la parte trasera dorsal. Hoy no vamos a entrar en esto porque no vamos a entrar en la casuística de qué tipo de arnés dependiendo del trabajo que se desarrolla, pero por regla general en la parte delantera suele ser cuando se tiene que trabajar a dos manos, ¿vale? Entonces, en esos casos sobre todo si estás trabajando en altura, por ejemplo, técnicas de posicionamiento y demás, pues utilizas esta fijación. Bien. Requisitos aplicables a los sistemas de protección anticaídas, es decir, en este caso, a todo lo que habíamos hablado, arnés, elementos de amarre y fijación. Fundamental. Todo equipo de trabajo, todo equipo de protección tiene que tener marcado CE. Luego iremos ya a la última parte de este bloque, hablaremos bien claramente, pues veremos una etiqueta de un arnés, veremos cómo se tiene que mantener, etcétera. Y simplemente vamos a ver los requisitos legales, lo que se nos obliga a cuando vamos a adquirir un equipo. Declaración de conformidad. El marcador de CE tiene que estar en el arnés, tiene que estar en el cabo de anclaje o elemento de amarre e incluso en el conector, para que nos entendamos, en el mosquetón. Ahora veremos una foto. Manual de instrucciones, que es fundamental. Los manuales de instrucciones tienen que estar presentes en los centros de trabajo y a disposición de los trabajadores. A mí me yo estoy en obra y muchas veces me preguntan, oye, ¿esto cómo se pone? ¿Esto dónde lo tengo que coger? ¿Esto cómo se limpia? Yo, evidentemente, no puedo más que responder lo que diga el manual de instrucciones. El fabricante es el que te dice, además, por ejemplo, una cosa muy común es en la obra o en cualquier sitio, es que yo me compro el arnés de Burr, de la marca Burr el cabo de anclaje de patacho y el mosquetón lo compro en la ferretería o en un chino, que también los hay. Bien, pues cuando voy al manual de instrucciones del arnés, por ejemplo, me dice, oiga usted, que mi arnés tiene una serie de resistencias que están comprobadas y demostradas, pero solo y exclusivamente si la utiliza con mi cabo de anclaje o elemento de amarre y con el conector que yo le digo, y usándolo de la forma que yo le digo. Por tanto, si yo utilizo cada cosa de su padre y de su madre, estoy comprometiendo la seguridad del trabajador, porque nadie me va a asegurar que eso resista. Y luego están los planes de mantenimiento que por regla general vienen en el manual de instrucciones, ¿vale? En cuanto a la compatibilidad de equipos y fabricantes, ya hay muchos fabricantes que te dicen, puedo utilizar mi elemento o este que es compatible también con mi elemento, ¿vale? Lo digo porque por eso es tan importante el manual de instrucciones. La gente compra un arnés y lo primero que hace es tirar el manual de instrucciones. No, ni del manual de instrucciones, ni de la radial, ni de la plataforma elevadora, porque esa va a ser mi recurso cuando tenga dudas de qué tengo que hacer. Ahí tienen un ejemplo. He puesto el ejemplo de un mosquetón porque es muy interesante. El mosquetón, por ejemplo, pues tiene una leyenda que está, digamos, grabada en el propio y ahí nos deja claro que tiene que tener un marcador marcador CE, seguido del código de 4 dígitos identificativo, que de qué es, pues del organismo de notificación que ha llevado el control de eso. Es que al final, si el mosquetón se parte, no resiste, se dobla, pues eso compromete al final al trabajador, porque en todo el sistema este es el elemento principal, ¿vale? Y las normas que debe cumplir. Además, pues lo que decíamos antes, todo, absolutamente todo lo que se comercializa bajo el amparo del marcado CE y del reglamento de productos seguros, del Real Decreto, hay un Real Decreto español referente a los productos seguros, que dice que tiene que llevar un manual de instrucciones y que al menos uno de los idiomas tiene que ser de país de comercialización, en este caso España. Bien, que estamos hablando ya de equipos de trabajo, para que nos entendamos, ya de máquinas. Marcado CE, declaración de conformidad, manual de instrucciones y sus planes de mantenimiento. El marcado CE en estos casos es una placa retimbrada, por regla general, y tiene que estar normalmente en alguna de las partes de la base, incluso de la plataforma, cabeza, etcétera. Depende de la máquina del modelo, puede variar donde se ubique.
Pero si la máquina no tiene esa placa de marcado CE, está ilegible, no puedo saber el contenido, esa máquina no podría utilizarse. Hay mucha gente que me llega llegas a la obra, si la máquina no está nueva, sí, estará nueva, pero no tiene un marcador CE, que lo que hace es verificar al usuario o garantizar al usuario que ha pasado los controles pertinentes de seguridad para que se utilice de forma segura. Medios auxiliares, por ejemplo. A mí me hace mucha gracia porque me he encontrado, bueno, pues, ¿cómo lo digo? Me he encontrado documentos, peticiones, pidiéndome el marcado CE de un andamio. Un andamio, una plataforma de carga y descarga. No pueden tener, los medios auxiliares no pueden bajo ningún concepto tener marcado CE. Solo pueden tener una declaración, una declaración de cumplimiento o un cumplimiento con respecto a una norma de certificación. Aquí tenemos un andamio certificado, en este caso, por un organismo de control que es AENOR, y que lo que te dice es que este organismo lo que hace es decir, oye, he revisado todo el proceso de fabricación y de montaje de estos andamios y cumplen con tal norma y tal otra norma UNE en el proceso, ¿vale? Esos son los que tengo que utilizar. Y luego tendrá que haber una documentación paralela, plan de montaje o manual de instrucciones, dependiendo si esto no voy a entrar tampoco mucho, de si es una configuración tipo o no lo es. Y mantenimiento y revisiones, porque no nos olvidemos que todo esto, por ejemplo, un andamio es una estructura temporal prefabricada y que tú la montas y puede quedarse pues, meses montada a la intemperie, por regla general o en el interior, que es utilizada por más de un usuario. Por tanto, tiene que haber un programa de revisiones. Pero es que una escalera de mano, tres cuartos de lo mismo. En el tema de las escaleras de mano, pongo esta foto porque tiene que quedarnos meridianamente claro que una escalera de mano tradicional, ¿vale? O una escalera de tijeras, conocemos todos, no se puede utilizar como plataforma de trabajo. En el caso que yo tenga que desarrollar un trabajo desde la escalera, tendrá que ser una escalera certificada con las protecciones pertinentes, que hay un ejemplo. Luego veremos también, cuando lleguemos al final de la presentación, situaciones de riesgo en el uso de escaleras no certificadas y cómo se solventa fácilmente. Bien, requisito aplicable a los trabajadores. Bueno, pues es fundamental verificar la aptitud para trabajar en altura. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace a través del famoso reconocimiento médico. Cuando un trabajador tiene que realizar trabajo en alturas, la empresa tendrá que aportar a la entidad de vigilancia de la salud la evaluación de riesgos de este puesto de trabajo, donde se especifique de forma muy clara que va a desarrollar trabajos en altura. Y a partir de ahí, la entidad de vigilancia de la salud deberá poner en funcionamiento y aplicar al trabajador los protocolos específicos de vigilancia de la salud para trabajos en altura, ¿vale? Una vez que se lleven a cabo estos protocolos están compuestos por una serie de pruebas médicas que puede ir desde pruebas médicas de orientación, de oído, de vista, etcétera. Se emitirán el certificado de aptitud, no aptitud, o el famoso que no es válido, el acto con limitación, ¿vale? Pero es ahí el primer punto. Yo no puedo poner a trabajar en altura a un señor que no sé si es o no apto. Por ejemplo, un señor que puede ser que tenga pues temas de vértigo, por ejemplo. Por tanto, y eso se hace y bastante. ¿Por qué? Pues porque parece ser que todo el mundo podemos subir una escalera y no es así, ¿vale? Luego, además, tendrá que haber una formación. La formación debe ser teórico-práctica. ¿Práctica qué quiere decir? Pues que tenemos que enseñar a los trabajadores a colocar un arnés, a cómo se coloca o no se coloca de cualquier forma, a cómo se regula, a qué elementos que componen el sistema de protección anticaídas,
cómo hay que colocar esos sistemas, qué es compatible, qué no es compatible, qué ocurre si me caigo, etcétera. Hay sectores donde puede haber una carga horaria de esa formación, pero hay otros sectores que nos tendríamos que ir al reglamento de los servicios de prevención que te dicen que la formación tiene que ser suficiente y adecuada. A mí, una formación teórico-práctica de 1 hora de trabajo para la prevención de riesgos con el trabajo en altura, pues me parece que es una tomadura de pelo. Porque si es teórico-práctica en 1 hora, es complicado que se haya hecho todo lo que estamos hablando. Información. También al trabajador hay que informarle de los riesgos que implica el trabajo que va a desarrollar y las medidas preventivas. Cuidado, que cuando estamos hablando de requisitos, no se nos puede olvidar que todos estos requisitos tienen que ser evidenciados. La evidencia es prueba. Es decir, si yo tengo un certificado de actitud es porque tengo un documento que me está diciendo una persona especializada y profesional que este trabajador es apto. Si tengo formación, exactamente lo mismo. Y la información, yo tengo que poder evidenciar que le he dado la información a ese trabajador. ¿La información qué es? Pues mirar, lo que consideramos desde el SPM como profesionales y expertos en este tema, que es una información suficiente, es referente a los equipos de protección que se le están dando, referente al procedimiento de trabajo que hay que desarrollar, las medidas de seguridad colectivas e individuales, los medios de trabajo que van a tener, por ejemplo, quiénes son sus supervisores directos, a quién tienen que recurrir en caso de verificar una desviación, una incidencia. Todo esto es información crucial y esta información debe hacerse por escrito y no mediante un WhatsApp, mediante un correo electrónico. No, no. La norma es muy clara. La norma te dice, tienes que asegurarte de la comprensión del contenido de la información. Es decir, que al trabajador, y esto nos pasa mucho en nuestro sector, en construcción, tenemos a personas inmigrantes trabajando y muchas veces no entienden ni papa de nuestro idioma. No sé, vean, con vuestro permiso, yo no sé, alguien ha escrito aquí en el chat, lo veo luego al final, ¿vale? Los registros de entrega unipersonal más identificación, ¿esto qué es? Bueno, pues que no vale. Que si yo tengo que usar, he pasado todos los pasos, protección colectiva, justificado, etcétera, y al final tengo que tirar, complementar con una protección individual, no vale, que es lo común. Un arnés para toda la obra, o un arnés para toda la cuadrilla, o un arnés en el almacén colgado para que le haga falta. No. Un arnés es un equipo de protección individual y es solo y exclusivo de uso unipersonal. O sea, que si yo tengo a 5 trabajadores en plantilla que puntualmente, o sea, puntualmente, van a tener riesgo, van a estar expuestos a este riesgo, esos 5 trabajadores le tengo que dar a cada uno su equipo correspondiente. Y no me vale uno para todos. Y esto nos tiene que quedar claro, ¿vale? Por eso dice registro de entrega unipersonal e identificación. Debe haber una trazabilidad. Yo hablo mucho, mi jefa se ríe mucho conmigo porque yo siempre le estoy pidiendo trazabilidad de las cosas. Tiene que haber una trazabilidad entre este arnés, marca, modelo X y este trabajador. Y a la inversa. ¿Y cómo se hace eso? Con un registro de entrega y luego en el propio arnés, casi todos lo traen un elemento, una etiqueta concreta para poner los datos personales del trabajador que lo va a tener. ¿Vale? Eso es una trazabilidad. Pasamos al control operacional. Voy bien de tiempo, voy muy rápido ya. Esta parte es quizás la más importante, pero muy rápida. Una vez que yo ya he planificado, he analizado, he realizado mi planificación, tengo hecho mi documento al respecto, he decidido cuáles van a ser mis medios, mis equipos, mis trabajadores, están formados, instruidos y pertrechados de todo lo que necesitan, voy a empezar a trabajar. Pero en el momento de que voy a empezar a trabajar y durante el trabajo, la operación la tengo que tener controlada. ¿Y por qué? Pues porque el papel lo aguanta todo. Yo he podido planificar, pero en esa planificación luego puede ser que llevándola a la práctica, poniendo el papel, poniéndolo en práctica, me falle algo. Pues para eso está el control operacional, ¿vale?
que por regla general suele implicar a varios departamentos. Bien, como he dicho, tenemos la evaluación de riesgo, los procedimientos específicos, los planes de seguridad, los protocolos de trabajo seguro o los planes de mantenimiento, que los subrayo porque luego vamos a ver algo rápido. De aquí, de esta definición, vamos a asignar funciones. Por ejemplo, pues si yo estoy trabajando en altura, en trabajos de altura con riesgo especialmente grave, no cualquier trabajo de altura, riesgo especialmente grave, que así lo deja el criterio técnico de la inspección, necesito la presencia obligatoria en el tajo de un recurso preventivo, no en la obra o en la nave o en la bodega, no, no, en el tajo, simple y llanamente observando el trabajo que se va a desarrollar, ¿vale? Puedo tener que establecer funciones a un responsable de seguridad de una subcontrata, las funciones del encargado, del jefe de obra. Y todo esto lo voy a verificar. ¿Cómo? Pues pueden ser visitas de mi servicio de prevención, pueden ser mediante verificaciones internas que puede venir alguien de la organización y pasar un listado o hacer fotos y decir, oye, esto está bien o no está bien, o incluso contratar a una empresa que me haga auditorías. Y puede darse el lugar de que diga, ostras, pues esto que habíamos dicho no está bien instalado. Entonces vamos a hacer un informe, vamos a subsanar sobre la marcha, pero tenemos que modificar el procedimiento para que luego en la siguiente fase no vuelva a ocurrirnos lo mismo. Estas son las fases del control operacional. Por ejemplo, fijaos, en la utilización de los equipos anticaídas, pues puede darse el caso de que en el control operacional detecte necesidades como que haya gente que no sepa cuándo hay que utilizarlo y cuándo no. Tampoco tengamos claro quién lo compone, la efectividad, pues, ostras, se me ha olvidado, no hemos hecho pues, los cálculos del factor de caída o el cálculo lo que de distancia de seguridad, etcétera, ¿vale? O, por ejemplo, también, pues los trabajadores no cuentan con la formación o la formación que tiene, estamos viendo que no ha sido efectiva, porque el hombre no sabe ponerse, lleva 3 horas dándole vuelta al arnés y no sabe si se lo va a poner por una oreja, por las piernas, como una camisa o qué va a hacer. Pues esto significa que algo está fallando aquí, ¿vale? Control operacional, plan de mantenimiento de los sistemas. Entendiendo por sistema cualquier elemento para que nos quede claro. Pero bien, hay una caducidad. ¿Quién establece la caducidad? Pues regla general es el fabricante el que en su manual del usuario o ficha del producto va a establecer la caducidad, ¿vale? Normalmente se toman dos fechas de fabricación, se toma con la fecha de fabricación como la fecha de caducidad y puede variar. Si estamos hablando de productos textiles, va entre 5 y 10 años, pero es el fabricante el que lo va a marcar. Y si son productos metálicos, pueden no haber una caducidad preestablecida. Por eso es tan importante el manual de instrucciones. Otro criterio de caducidad es la utilización por el usuario. Así hay fabricantes que marcan, por ejemplo, que una vida útil de 5 años a partir de la primera puesta en uso. Por eso es tan importante lo que vamos a ver ahora después. Porque yo tengo que tener muy claro que el producto que he adquirido es fabricado en tal fecha, puesto en uso en tal otra. Y la caducidad va a ir o bien desde una fecha o bien desde otra. ¿Y quién lo va a decidir? Pues el fabricante. La fecha de la etiqueta, esto es muy importante, muy importante, muy importante. La fecha de la etiqueta siempre es la de fabricación, nunca la de caducidad. Aquí tenemos dos etiquetas de dos equipos, ¿vale? La parte de arriba dice, este arnés ha sido fabricado en el 2010. Si supera todas las revisiones anuales, caducaría en el 2020, según la ficha del producto del fabricante. ¿Ve? Hemos ido a la ficha del producto, lo hemos visto y nos dice que este fabricante nos dice, desde la fecha de fabricación, 10 años, con una serie de requisitos, y es que lo veremos ahora más adelante, que no haya tenido impacto, que no haya sido puesto en este deteriorado, etcétera, etcétera. La otra fecha, ¿vale? La otra etiqueta, pues simplemente por el hecho de que no es legible, prácticamente aunque el arnés estuviese perfecto, ya no podría utilizarse, porque la etiqueta es fundamental que esté en perfecto estado para poderse leer. Aquí dice, el equipo suministrado tiene una caducidad de 5 años desde su primera utilización. Aunque un desgaste, un deterioro excepcional, un mantenimiento incorrecto, por ejemplo, es muy común
el trabajador al que le das el arnés y nada más que se lo das con un spray de pintura de la obra o del de este, pone su nombre. Valderrama, pues ya nos acabamos de descargar el equipo anticaído, porque son fibras textiles y si el spray es un producto peligroso, puede ser corrosivo, etc. Todo esto va acortando. Y fijaos en la norma, dice aquí, uso intensivo, pues de 6 meses a un año puede acortarse. Uso medio de 2 a 3 años y uso ocasional, perdona, pero es que estoy aquí, de uno, uy, perdón, de 1 a 3 años, ¿vale? Bien, continúo rápido. Revisiones. Dentro de esa vida útil del equipo, aunque tengamos el arnés tenga una vida útil de 5 o de 10 años, periódicamente tiene que pasar una revisión. Y aquí hay dos hándicaps. El primero es que la periodicidad que la marca, la gente dice 1 año. Bueno, hay una norma que te dice cada 12 meses, pero el fabricante puede ponernos una fecha, un tiempo, una periodicidad menor. ¿Y quién va a hacer esa revisión? Pues o el fabricante o la persona que autorice el fabricante, ¿vale? No vale que lo haga el encargado, el propio trabajador, no, porque tiene que haber elementos, tiene que estar formado en saber qué puntos, qué elementos tiene que verificar, ¿vale? Debe ser conocedor de los requisitos existentes relativos a la revisión periódica, capaz de identificar, evaluar la importancia de los defectos, debería iniciar las acciones correctoras, debería tener la competencia y recursos necesarios para hacerlo, necesita ser formado por el fabricante y mantener actualizado ese formato. ¿Vale? Y luego, aquí tenemos esto es muy importante, la trazabilidad de los equipos. Esto es un ejemplo que desde el SPM aportamos a nuestras empresas, donde hay pues, un ejemplo de una tabla de inventario de equipos donde aparece en este caso el tipo de que es, si es un arnés, si es un sistema retráctil, si es una línea de vida, la matrícula, perdón, la marca, pues la marca que sea, el número de identificación, la matrícula del equipo, la fecha de fabricación, pues por ejemplo, aquí los equipos son de julio, la fecha de adquisición que se compraron, los equipos se compraron en noviembre, claro. Si yo en noviembre compro un equipo en noviembre del 20 compro un equipo del 2017 pues, y el fabricante me dice que la caducidad son 10 años desde la fecha de fabricación, pues ya me he comido 3 años ahí la caducidad. Fecha de puesta en uso, cuando se lo ha dado al trabajador, la caducidad, la fecha de límite de uso, el periodo de revisión anual, te dice este fabricante, y aquí ya se va viendo cuándo se tiene que hacer el plan de mantenimiento, digamos. Cuándo hay que hacer la renovación, la revisión esta que te digo, o que hemos dicho, ¿vale? Aquí normalmente, no lo he puesto en esta imagen, por aquello de, normalmente normalmente es aquí, después de la número de identificación se pone el nombre del trabajador, a quien se le ha dado ese equipo de trabajo, ¿vale? Un modelo de checklist, de lista de chequeo que podemos hacer para la comprobación, porque también es verdad que la comprobación, una comprobación anual que puede hacer, que es la que está obligado, o cuando diga el fabricante, a hacerse por el fabricante, pero a lo mejor yo cada 3 meses quiero hacer un pequeño chequeo de los equipos. Bueno, aquí tengo un checklist, ¿vale? Y por último, los errores. Estos son fotos reales de situaciones reales donde se han paralizado los tajos por riesgo grave inminente. Esto era el arnés que llevaba puesto un ascensorista en una obra. Fijaos en las condiciones del arnés. Nudo, se le ha roto y le ha hecho un nudo. Aquí el absorbedor, pues ya es que ni se ve la etiqueta, está cortisqueado, todo lo que es los elementos del arnés pasado. Por muy buena planificación que yo haya hecho del trabajo, si luego voy y le doy este equipo al trabajador, pues todo lo que he hecho lo acabo de tirar por tierra. Unos tejeros, unos tejeros en una obra, bueno, pues en la zona más cara de toda España, en la urbanización La Zagaleta. Pues esto es el estado de uno de los reguladores del arnés y el sistema, el conector que ellos habían decidido utilizar una cuerda diseñada para el manejo de cargas y además pasada. Bueno, plataforma elevadora móvil.
¿Por qué pongo esta foto? Bueno, aquí hay dos situaciones. La primera es que el elemento, el conector, se ha cogido a la barandilla. Cuando por regla general en este tipo de equipos el punto de fijación te lo va a decir el fabricante y normalmente suele ser alguno de los elementos que está previsto, identificado incluso con una pegatina en la base de esa plataforma. Y luego, una cosa muy importante desde mi punto de vista y de cualquier técnico competente es que aquí se están uniendo elementos. Como no llega, ¿vale? Como no llega, lo que ha hecho es unir uno, mosquetón y otro. Y automáticamente acabo de echar por tierra todo mi sistema, porque no puedo utilizar uniones de un elemento con otro. Y eso el fabricante en el manual de instrucciones no lo deja meridianamente claro. ¿Vale? Con lo cual, moraleja, plataforma elevadora móvil, manual de instrucciones, busco que además en ese manual de instrucciones te va a decir no solo dónde hay que anclarlo, sino qué tipo, que es lo más importante, de arnés, de conectores y de elementos de amarre puedo utilizar. ¿Vale? Bueno, estábamos a 9. Mirar aquí se ve la referencia de la altura por este piso de aquí. Fijaos dónde estaban las escaleras de mano. ¿Mm? Y me dicen, no, pero yo, aquí se ve, tengo colocada línea de vida. Y esta era la línea de vida que ellos habían utilizado, que ellos estaban utilizando. ¿Mm? Una cuerda con un nudo y trabajando desde dos escaleras de mano. Bueno, línea de vida. Elemento de fijación de una línea de vida, que fijaos ya aquí, sin estar puesta en uso, el pandeo que tiene, con lo cual, y además el punto de fijación, el punto de amarre, como queramos llamarle, abierto, un gancho abierto, que no está indicado para este uso. El pandeo que tiene, imaginaos la flecha que va a hacer esto, pero no solo eso, el borde está aquí. El trabajador ha cogido y le ha unido dos elementos de amarre, ¿vale? Bueno, pues aquí no se ve bien, pero pasa lo mismo. Un arnés, que en este caso es un arnés potente, un equipo anticaídas potente, y aquí tenemos una escalera certificada que no estaba en uso, pero bueno, ha cogido y ha unido dos, no se ve porque pesa mucho por el mosquetón que tiene aquí en medio, han unido dos elementos de amarre, es mi mano, ¿vale? Con lo cual estamos echando por tierra el sistema. Esta es la que vimos antes. Bueno, pues aquí tenemos un hueco con una caída a distinto nivel pues me parece que eran 4 plantas. Tenemos los pies de un trabajador y una línea de vida, factor de caída 2. ¿Vale? Esto es una chapuza. ¿Por qué? Pues porque aquí hay que intentar siempre tirar de protección colectiva. ¿Mediante cómo? Pues se puede utilizar eh, una red para que lo entendamos, lo entendamos todo, una red tipo circo, etcétera, o el trabajador hacer uso o colocar el sistema de otra forma. Línea de vida. Esto se ha considerado que es una línea de vida. Y es una cuerda cogida a un cable de acero, el cable de acero cogido a un andamio y un perrillo. Si esto en algún momento se tiene que poner en carga, pues evidentemente el trabajador no lo va a aguantar. Aquí, trabajador subido en una escalera de mano. Una escalera de tijera, de espaldas a la misma, haciendo un trabajo. Situación que hemos dicho que no se puede. Y en este caso son trabajador, ya sí, realizando el trabajo desde escaleras. Aquí se ve una, aquí se ve otra, aquí escaleras ya certificadas. Son las que hay que utilizar para hacer trabajo desde las escaleras de mano. Bueno, un brindis al sol. Aquí tenemos un andamio, que en este caso el andamio está certificado, un andamio prefabricado, pero la instalación está con ruedas en un borde de fuego. ¿Vale? Situaciones todas ellas evitables. Luego, si del trabajador de un accidente diremos, qué mala suerte ha tenido el pobre. ¿Vale? Y como conclusión, pues que si unimos un buen análisis, una buena planificación, más una buena concienciación de todos los agentes intervinientes en un proceso de trabajo, dará lugar a que realicemos un trabajo seguro. Y para ello es fundamental
tener perfectamente respuesta para todas las cuestiones planteadas al principio de la mañana. Y yo por mi parte eh, concluyo, creo que he entrado en tiempo, según me habían dicho, y te doy las gracias a todos. Nosotros sí que te damos las gracias a ti, Gemma, por tu magnífica exposición. Muy clarito, vamos, y ha estado, la verdad, que muy, muy ameno, acompañado todos por esas fotografías tan gráficas y tan explícitas en todo lo que estabas diciendo. Tengo un par de preguntitas que Sí, han dejado en el chat. La paso a formulártela. La primera dice, ¿puede ser el trabajador el responsable de revisar, analizar y comunicar a la empresa la fecha de caducidad y su buen estado de los arnés, conectores? no. Tiene que haber un procedimiento previo establecido en la empresa. Ujú, El trabajador tiene la obligación, que no lo he dicho antes, tiene la obligación de hacer un buen uso de los equipos de trabajo y, por supuesto, hacer una revisión ocular básica y en caso de que vea que hay un defecto que hay, lo puede comunicar. Pero la obligación de revisar el equipo es de una persona especializada, o bien del fabricante o alguien que el fabricante haya autorizado, ¿vale? Y luego, la fecha de caducidad del equipo normalmente en el registro será el responsable de mantenimiento, quien sea el que haga un control de ese plan de mantenimiento. Eso no quita que al trabajador se le pueda decir, oye, que tienes que revisar periódicamente tu equipo por si tiene algo, calzar, pero no solo el arnés, el calzado, el casco, que si está roto, que si presenta algún deterioro, lo tienes que cambiar. Y si no, que sepas que al año tenemos que hacer una revisión por si se nos pasara. Pero es una forma, digamos, es un trabajo que no le corresponde a él. ujú. Perfecto. Pregunta, ¿cuándo es obligatorio a tu juicio el uso de arnés y qué tipo de amarre para el uso de plataformas móviles de personas? Bueno, yo creo que lo he dicho en toda la exposición. Yo en estas cosas hago poco juicio. Yo veo una plataforma elevadora móvil de personas y pido el manual de instrucciones de la plataforma móvil de personas y de ahí no me muevo. Lo que diga el fabricante de ese equipo es lo que yo solicito. El fabricante me tendrá que decir qué tipo de arnés, dónde lo voy a fijar, etcétera. Pero yo no me voy nunca a poner por encima de lo que diga un fabricante. No debo, ¿vale? Sobre todo un fabricante, claro, que el equipo esté certificado y demás. Si yo hubiese, o si cualquiera de nosotros hubiese en algún momento que nos puede chirrar algo, nos tendríamos que ir a las normas de aplicación. Pero como criterio técnico es decir, no, pues plataforma más de 2 metros. No, no, es el fabricante. Porque a lo mejor el fabricante de una plataforma elevadora te dice, vale, vamos, pues en mi plataforma, desde que está a nivel en el cero hasta tienes que estar utilizando el equipo anticaída. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Siguen las preguntas, ¿eh? Espérate Mm. que se me ha ido. Ahora, ¿cuándo es necesaria la presencia del recurso preventivo en trabajos en altura? Bueno, aquí hay un criterio técnico de la Inspección de Trabajo, que creo, si no recuerdo mal, es el 83 del 2010. Y el criterio técnico es muy claro, no es cuando sea trabajo en altura, sino cuando sean trabajos con riesgos especialmente graves de caída de altura. O sea, que no estamos hablando, o si leemos el criterio, normalmente por regla general se dice caída de altura 2 metros, a partir de 2 metros, presencia de recursos, no es así, sino que es cuando existan trabajos con riesgos especialmente graves de caída de altura. Y la clave es los riesgos especialmente claves. ¿Qué es un riesgo especialmente clave? Pues, por ejemplo, cuando técnicamente hayamos justificado y muy bien justificado que no podemos utilizar un elemento de protección colectiva, ¿vale? Pues eso es un riesgo especialmente grave de caída de altura. Ahí tendrá que estar el recurso preventivo. Y cuidado, que lo he dicho antes, lo diré muy claro. No es el encargado de la fábrica, de la nave o de la obra que al mismo tiempo es nombrado recurso preventivo y ahora va al almacén a comprar una alcayata, por ejemplo. No, el recurso preventivo tiene que estar en ese tajo, presente, y mientras exista ese riesgo no se puede mover de allí. Y habrá tanto como sea necesario.
Vale. La siguiente pregunta dice, ¿aconseja el uso del retráctil o cuerda de longitud fija? Va a depender de muchas circunstancias. Yo soy poco partidaria de los retráctiles, sobre todo cuando el retráctil, por ejemplo, son los gordos estos que hay, que todos sabemos que lo cogen una línea de vida textil. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Yo nunca voy, si a mí alguien me presenta el manual de instrucciones del sistema de línea de vida donde te dice que puedo, porque además todos los sistemas certificados de línea de vida no solo te dicen el elemento de amarre que puedes utilizar, sino que además te dicen hasta las personas, y dependiendo del peso, que se pueden fijar a esa línea de vida. Con lo cual aquí la base de todo es irnos a los manuales de instrucciones. Por ejemplo, Layer, una empresa de montaje de andamio, te permite el uso de retráctiles, pero no de cualquier forma. El manual de instrucciones te deja muy claro en qué puntos puedes utilizar el retráctil y a qué puntos te puedes fijar. Entonces Ujú. yo, dependiendo de las circunstancias, lo asesoro o no. Pero no me gusta el retráctil. ¿Por qué? Pues porque el retráctil tiene unas características muy concretas para que sea efectivo. Hay determinados aspectos que puede ser que por el ángulo y demás nos pueda fallar. De acuerdo. Otro de los participantes comenta y pregunta, he entendido que cuando es necesario disponer de medios de protección en trabajos en altura, es necesario la presencia de recursos preventivos. ¿Eso supone que en todos los usos de plataformas móviles de personas debe hacerse con recursos preventivos? Pues Y en dependerá. zonas, y en zonas de altura protegidas por barandillas. Volvemos a lo mismo, nos tenemos que ir al criterio de la inspección de trabajo o en base a ese criterio si es un trabajo con riesgo especial, especialmente graves, ¿vale? Y en ese caso decidiremos si es necesario, dirimiremos en base a ese criterio si es necesario o no la presencia del recurso preventivo. Ujú. Siguen las preguntas. Según tu experiencia, en situaciones de responsabilidades para el empresario, se han derivado por el uso inadecuado, perdón, voy a repetir la pregunta porque lo estoy haciendo fatal. Según tu experiencia, ¿qué situaciones de responsabilidades para el empresario se han derivado por un uso inadecuado de acciones adecuadas? Se ha cortado. Después de se ha cortado al final, se me ha cortado. Pero bueno, Sí, te la repito. no pasa nada. Yo he entendido que qué responsabilidad implica al empresario el uso Sí, inadecuado por parte de un trabajador, ¿no? ahí está. Sí, sí. Eh, Esto es como todo. El uso inadecuado de cualquier equipo de trabajo, no solo de un equipo de protección individual, sino cualquier tipo, es responsabilidad del empresario. La ley de prevención de riesgos laborales te dice, tienes que poner a disposición del trabajador los equipos necesarios y velar por el uso efectivo de los mismos. Es decir, que esto es lo que peleamos tanto, de que la gente dice, voy a poner un policía a cada trabajador, no es solo que se lo dé, sino que tengo que velar de que ha hecho un buen uso del mismo. Con lo cual, la responsabilidad existe. Luego ya tendrá todos los matices que podamos tener en cuanto a que si puede evidenciarse, etcétera. Si ha habido, por ejemplo, porque además la ley te dice muy claro, preveyendo la negligencia o mala fe del trabajador. O sea, que todo eso yo lo tengo que tener como empresario previsto. Es decir, oye, que tengo que velar porque este tío se ponga al arnés y lo haga bien, pero que además es que puede ser negligente y actuar con mala fe. Y tengo que poner los medios para que no lo sea. El que Ujú. hoy es empresario, pues dirá, madre mía, pero así está la legislación. En definitiva, Gemma, la cultura preventiva en las empresas es Fundamental, fundamental. Que cierto fundamental. es que ni por parte de empresario ni por parte del trabajador, sino que es un, como se dice, ¿no? Un tándem entre ambas partes para que Es no ocurra fundamental. nada. Yo siempre digo, y lo diré hasta la saciedad, el empresario es empresario, pero debe rodearse de un buen asesoramiento. Es fundamental tener un buen asesoramiento, delegar la función, pero que te asesoren bien. Y para eso es fundamental contar con un servicio de prevención. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, así lo hacemos.
muy proactivo, muy metido en la organización, muy pendiente porque al final son los que son los especialistas y son los que te tienen que ayudar. El empresario no tiene por qué saber de arneses, porque no es su función, pero debe tener detrás un buen equipo que asesore. Y ese equipo en materia preventiva tiene que ser la empresa especializada de prevención. Y siempre digo lo mismo, usar a los servicios de prevención, a los técnicos de seguridad, que esa es nuestra función. Nuestra función es ayudar. Otra pregunta. Si falla una línea de vida, ¿quién es más responsable? ¿El empresario o el fabricante? Pues va a depender, porque si ese es el fallo, lo primero que hay que tener es establecer las causas objetivas del fallo. Si el fallo es, pues por ejemplo, por una mala instalación, por un mal uso, porque sea por incompatibilidad de sistemas, pues ahí el fallo es de la responsabilidad del empresario. Ahora, si el fallo es porque ha habido un fallo se ha montado bien, no se ha hecho y ha habido un fallo del producto, la responsabilidad será del fabricante. Ujú. Pero ahí eso hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, ahí es necesario probablemente en esos casos una pericial sí o sí, ¿vale? Vale, y me parece que la última ya nos dice que si nos puedes hablar un poquito sobre el recurso preventivo en este tipo de trabajo, cuando es necesario. Bueno, ya lo vuelvo a repetir Ujú, que hay un criterio técnico que nos lo deja muy claro, te dice que el recurso preventivo es cuando existan trabajos con riesgo especialmente grave de caída de altura. Yo siempre digo, el recurso preventivo tiene que estar previamente nombrado, que sea cualquiera, con una formación. En nuestro sector, por ejemplo, construcción, los recursos preventivos tienen que tener un curso de nivel básico de 60 horas. Y además tiene que tener, esto es lo importante, a mí me parece muy importante que el recurso preventivo, por eso yo huyo tanto de que los recursos preventivos sean los encargados, los jefes de obra, porque te dice, tiene que tener, por un lado, tiene que tener conocimiento, por eso por lo que se suele hacer estos nombramientos, ujú. técnicas de ejecución y de prevención, pero además tiene que tener los medios y el tiempo para poder hacer su trabajo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y para tener esto en cuenta en este nombramiento, hay que planificarlo. ¿Tengo riesgo especial grave de caída de altura? Sí, lo tengo. Pues tengo que nombrar un recurso preventivo. ¿Y quién va a ser ese recurso preventivo? Pues tengo que contar que tenga una formación, etcétera. Y Perfecto. decir también, ya meto la cuña, que desde el SPM hacemos formación específica teórico-práctica para los recursos preventivos, que con sus protocolos de control y demás. O sea Ujú. que los otros servicios de prevención también a lo mejor lo hacen, pero como nosotros, tenemos también. Pues Emma, ya no hay más preguntas por parte de los participantes. Agradecerte nuevamente la exposición, la claridad con lo que lo has explicado todo y has contestado a las preguntas. Y a las personas que nos están o nos siguen escuchando, pues decirle que seguimos organizando talleres y cursos de información en materia de prevención de riesgos laborales, que seguirán recibiendo información sobre esas actividades son subvencionadas por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía y que antes de desconectarse, por favor, cumplimenten el cuestionario de evaluación que nos sirve de referencia pues para evaluar y analizar esta webinar, cómo tener ideas para actividades futuras a realizar por parte de este gabinete. Gemma, mil gracias, no. No, gracias a vosotros por contar conmigo y aquí me tenéis para lo que haga falta. Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, Venga, hasta un la saludo. próxima. Hasta la próxima. Adiós.